Mateo capítulo 6, verso 5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en todas las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se los pidas. Hasta ahí la palabra del Señor. Queridos hermanos, Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Dijo que algunas personas oran solo para que otros los vean orar. Y enseñó que debemos decir nuestras oraciones personales en un lugar donde podamos estar solos, si es posible. Queridos hermanos, cuando yo me reconcilié con el Señor, estamos hablando muchos años atrás, siempre se nos decía, tienes que orar. Si necesitas algo, tienes que orar y pedirle a Dios o pedirle a tu Padre. Siempre estaba esa respuesta ante cualquier pregunta que tú puedas hacer. Y si bien nadie me dijo cómo podemos orar, a veces los mensajes que hablaban sobre la oración te llevaban de alguna manera, o mejor dicho, te incentivaban a orar. Yo hoy no quiero solamente incentivarte, sino quiero enseñarte cómo orar. Por eso el título de nuestro mensaje le hemos puesto ¿cómo tengo que orar? Queridos hermanos, tres cosas tenemos que tener bien claro. Tres cosas que nos van a permitir o nos van a guiar de la manera en la cual nosotros deberíamos orar al Padre. ¿Okay? Ahora, cuando se habla de una verdad bíblica, ¿qué es lo que sucede? ¿Te va a querer dar sueño? ¿Va a haber algún pensamiento que te va a llevar a que tú te vayas por ese pensamiento y te pierdas lo que hoy Dios quiere hablar a tu corazón? Ahora, cuando no se habla una verdad bíblica, estamos bien despiertos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el enemigo siempre va a procurar robarte esa semilla que Dios quiere plantar en tu corazón. Así que como ya ustedes se conocen, si ves que por ahí está cabeceando, dígale al lado, si ves que me estoy durmiendo, pegale un codazo. Pero dile, pero despacito, que no me vaya a dormir. ¿Ok? ¿Saben por qué les digo? Porque muchas veces nos ha pasado de que nos hemos quedado dormidos y pensamos que es unos segundos, pero cuando nos damos cuenta, fueron minutos. ¿Quién no se ha quedado dormido en una prédica? Una vez un predicador estaba dando su mensaje y estaba esforzándose y tratando de ser entendido por la congregación, y de repente delante de ellos tenía un matrimonio, y la mujer muy seria de brazos cruzados y el hombre atento al mensaje, hasta que llegó un momento que el hombre se quedó dormido y el predicador siguió con su mensaje y trató de no distraerse viendo al hermano que estaba delante de él dormido. Y él trataba de seguir con su mensaje hasta que no aguantó y la miró a la esposa y le dijo: hermana, despierte a su esposo. Y la hermana, muy en lo suyo, le dijo: ah, no, si usted no durmió, usted lo despierta. Toda la iglesia se empezó a reír y el hermano se dio. Espero que no se duerman por mi mensaje. Así que por favor, hágame el aguante, ¿ya? O sea, apóyeme en el mensaje. Hoy vamos a hablar de una verdad bíblica que tiene que ver con la oración, como te dije. Muchas veces nos dicen: tienes que orar. Sí, pero tengo este problema, pero no sé qué cosa hacer. Orar. Sí, pero ya que hablé, pero se me han presentado este problema, no tengo trabajo, o tengo problemas en mi matrimonio, o los problemas están en mi familia, mis hijos no me hacen caso, yo les digo una cosa para su bien, pero ellos hacen lo que a ellos les conviene, ya no sé qué cosa hacer. Y por ahí el hermano mayor
O tu pastor te dice, hermano, usted tiene que orar. Pero no te dice, tienes que orar de esta manera. Pero hoy, como ustedes me han caído muy bien, yo les voy a decir cómo van a orar. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Bien, querido hermano, 3 cosas en las cuales tú tienes que tenerlas bien presentes. Una, orar en un lugar correcto. ¿Cómo es eso? Oiga, o sea que yo ya no tengo que orar en la iglesia. No, tú puedes orar juntamente conmigo. Al momento que comencemos a ministrar después de la palabra, tú puedes unirte a la oración de tu pastor. Por ejemplo, diciendo, Señor, usa la vida de mi pastor. Señor, si hay alguien que esté enfermo, Señor, tú lo sanes. Esa es una oración grupal. Pero aquí en la palabra del Señor, Jesús se refiere a esos fariseos, ¿no? A esa gente que lo único que hacía era llamar la atención de las personas. Como que hacerse ver delante de las personas que ellos eran muy religiosos, que eran muy espirituales. Entonces ellos iban donde estaba la gente y ahí dice que blanqueaban los ojos y temblaban, como si estuvieran en un éxtasis. Entonces la gente decía, wow, mira este tipo cómo ora. Y ellos inflaban el ego diciendo, claro, si yo no oro, las cosas no suceden. Gracias a mí que yo vengo orando, si no, tú no estuvieras como estás. Vaya ego tan grande que algunos hermanos tienen. Pero acá Dios dice, no, cuando tú ores, no lo hagas como aquellos que suelen orar en los lugares donde hay gente, donde hay público, donde están en las iglesias. A veces, aquí no pasa, pero hay otras iglesias donde por ahí el pastor o el encargado de la oración está orando y por ahí en la esquina salta uno orando más fuerte, como para que uno lo escuche. O por ahí de repente salta otro y quieres orar mucho más fuerte del que está dirigiendo la oración. Y sabemos que el Dios que tenemos es un Dios de orden. Y cuando por ahí uno le dice, hermano, tranquilo, la persona se ofende porque dice, están callando a Dios. ¿Cuál Dios? Es el ego tan grande que ellos tienen, que piensan que están declarando, profetizando algo que Dios les dice cuando es simplemente emoción que puedan tener en su corazón. De esos he conocido muchos. Queridos hermanos, Jesús dice, no, dice, cuando tú vayas a orar, anda a tu aposento y cerrada la puerta. Está hablando de un lugar correcto, donde tú tienes que ir y orar. Yo no sé cuál es el lugar correcto que tú puedas tener en tu casa, en tu trabajo, en un lugar donde tú sabes que nadie te va a molestar. El tiempo que tú hayas programado para estar en la presencia del Señor a través de esa oración o intimidad. Oiga, primeramente el Hijo de Dios tiene que matar el ego que pueda tener dentro. Queridos hermanos, cuando yo empecé a orar por los enfermos y comencé a darme cuenta que Dios me usaba sanando a los enfermos, oiga, no voy a negar que ya comencé a creerme un poquito más que los demás. Pero siempre le decía al Señor y hasta hoy que Él no haga que yo me olvide de dónde Él me ha sacado. Oiga, yo no he calificado como para ser un predicador del Evangelio. No es que Dios dijo, a ver, lo veo a Elvis que tiene presencia, que predica bien, que habla bien, a él lo voy a usar. Queridos hermanos, Dios no mira el talento que tú puedas tener o los dones que tú puedas tener. Si bien talento o don es porque Él te los ha otorgado y no es nada propio de uno. Por eso su palabra dice, de gracia recibido, dar de gracia. Oiga, debemos matar el ego. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cómo se expresa Juan el Bautista. Cuando todos lo veían a él como el profeta, como el enviado de Dios, que personas, aún los inconversos, como que le tenían un respeto a este hombre. Y su prédica era muy veraz, muy letal. El tipo no se casaba con nadie. Y había logrado, o mejor dicho, su ministerio le había dado una cierta fama en el cual mucha gente lo seguía. Pero apareció Jesús. Llegó un momento, los discípulos de Juan el Bautista van a Juan el Bautista y le dicen, hay uno nazareno que la gente está empezando a seguirle. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 30, por las palabras de Juan el Bautista, dice algo que es puntual para cada uno de nosotros. Es necesario que Él crezca, pero yo mengo. O sea, Juan el Bautista estaba diciendo, yo hice hasta cierto punto, pero ahora es necesario que Jesús crezca y yo me achique.
eso habla de que todo hijo de Dios tiene que ser cristocéntrico. O sea, el que cree que en mí sea más notorio tiene que ser Jesús y no él mismo. El gran problema del ser humano es que tiene el ego muy grande. Si yo no predico, nada sucede. Si yo no canto, la presencia de Dios no va. ¿Cómo estuvo la iglesia? Más o menos. La verdad que no hubo mucha unción. Y el hermano que se sienta al fondo, no ustedes, dice, claro que yo no fui. Por eso que no hubo unción. A veces tenemos el ego tan inflado que pensamos que si nosotros hacemos, Dios se mueve. Oiga, en una ocasión, yo preparándome para ir a una iglesia a predicar, tenía en mi cabeza decir, Señor, ¿cuánto me gustaría que tú hagas esto? Señor, que tú puedas sanar al enfermo, que tú puedas hacer esto o aquello. Y ahí inmediatamente el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, muchos me piden qué hacer, pero pocos obedecen lo que yo les pido. Por eso me cerró el pico. Le dije, Señor, perdón, creo que uno de esos soy yo también. A veces inconscientemente queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, cuando a veces Dios quiere hacer otras cosas. Mejor es decirle, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer para yo alinearme a la voluntad tuya y no a la voluntad mía? Oiga, el que nos tiene que escuchar es Dios y no los hombres. Oiga, ¿usted conoce esa oración horizontal? Una vez escuché esta referencia y me causó gracia. ¿Cómo es la oración horizontal? Yo sé que Osvaldo es un hombre próspero. Yo sé que Osvaldo tiene un trabajo donde él factura 20,000 soles al mes. Donde él factura 20,000 soles al mes. Donde él factura 20,000 soles al mes. Donde él, amén, mío, lo tramo, así sea. No, está durmiendo, hermano. Y de repente, como sé que él es próspero, como sé que él ayuda a ciertas personas, entonces, ¿qué hago yo? Me planto al lado de él y comienzo a orar, Señor, necesito un par de zapatillas porque ya me duelen los zapatos. Señor, pero las zapatillas que tú me mandes que sean Nike de 500 soles para arriba, te lo pido, Señor. Y él está escuchando. Pero mi oración ha sido para que él escuche. Y como sé que él puede comprarme hasta 2 pares de zapatillas, entonces por ahí todo el corazón de él. Esa es la oración horizontal, pero nuestra oración tiene que ser vertical, hacia arriba. El que tiene que escucharlo es Dios. Y Dios puede tocar el corazón de Osvaldo sin que él sepa lo que él haya pedido y él venga un día a la iglesia y dice, hermano, le compré estas zapatillas, no Nike, sino Duplo sin fin, para matar ese ego que usted tiene. Oiga, él nos tiene que escuchar, el que lo tiene que escuchar es Dios y no los hombres. Oiga, y estos personajes en aquel tiempo tenían esa costumbre de que la gente los escuchara. ¿Por qué? Porque ellos tenían el ego tan grande y cada vez que la gente decía, oh, mira, ahí viene el siervo, ahí viene el ungido de Jehová, Dios, el Hijo y el Espíritu, y luego viene Él. Y eso porque le gustaba escuchar a esta gente. Oiga, y Dios les decía, recompensa de hombre van a recibir. Esos halagos que ellos reciben, eso va a ser suficiente para ellos. Mas no para ti. Si tú buscas en el secreto a tu Padre que está en el secreto y quien todo lo ve, si quien te recompensará en público. Oiga, ir al monte de la oración. Oiga, Jesús en los evangelios no se nos dice exactamente lo que Jesús oraba o decía, pero sí vemos registrado en los evangelios qué es lo que él hacía cuando se iba a orar, o cuál era el método que él utilizaba. Lucas capítulo 6 verso 12 dice, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Queridos hermanos, ese es el ejemplo que tenemos de Jesús con respecto a la oración. Y se pasó toda la noche orando. Oiga, tú sabías de que Jesús, él conquistaba o obtenía la victoria en la oración. Cuando él se levantaba de orar, él simplemente iba a tomar lo que ya le pertenecía. Oiga, y nosotros a veces tenemos, como se dice, el tiempo volteado al decir, primero voy a tomar lo que me pertenece y después voy a orar. No, primero es orar, primero es ganar esa batalla,
obtener la victoria para cuando me levante simplemente voy a tomar lo que es mío. ¿Por qué? Porque en el monte de la oración yo ya conquisté, yo ya vencí. Oiga, y hay algo muy cautivador, podemos decirle así, cuando se habla del monte de la oración. Escucho a varios pastores, vamos al monte de la oración, sea su iglesia, y algunos por ahí tienen la bendición de vivir en el campo, estar cerca del campo, y dicen vamos al monte ahora, ¿no? Donde solamente escuchas, ¿qué puedes escuchar en un bosque? ¿No? Los pájaros, las aves, el viento, pero otra cosa no escuchas. Y a mí sí me encantaría poder experimentar e irme a un bosque y poder estar ahí, como se dice en el monte de la oración. Pero, ¿qué entendemos por un monte? Oiga, se dice o entendemos que el monte de la oración nos habla, nos enseña de que es un punto en el cual yo estoy más cerca del cielo, donde estoy más cerca de Dios. ¿Qué quiere decir eso, querido hermano? De que en el monte de la oración, sea que sea un monte o que no sea un monte o que sea plano, es el lugar donde yo estoy más cerca de la presencia de Dios, donde yo estoy más cerca del cielo y donde mi voz va a ser escuchada. Queridos hermanos, nosotros tenemos que entender de que primero, orar en el lugar correcto. Segundo, dice, apartarse de los demás. Oiga, seguir el modelo de Jesús. No hay otro. Que alguien venga, no, tú tienes que orar de cabeza. No, la Biblia nos relata o nos enseña de que hay un modelo para orar. Y Jesús nos enseña a través de los evangelios. Oiga, ese modelo de Jesús es apartarse. Jesús, había momentos quizás donde él oraba con sus discípulos, ¿ya? Pero más ocasiones, o en más ocasiones, o en más oportunidades, él se apartaba lejos de todo, lejos de la gente. La gente dice que lo seguía, se agolpaba porque quería escuchar a Jesús, pero había momentos donde Jesús decía, dile que se vayan, dile que vayan a tal lugar, y él se apartaba y se iba al monte a orar. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús hacía ya le había sido revelado en la oración. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Toda dirección que tú quieras esperar de Dios, todo propósito que tú estés esperando o quieras saber de lo que Dios tiene para ti, pues lo tienes que encontrar en ese momento de oración, en el monte de oración. Ahí es donde Dios te va a alinear, ahí es donde Dios te va a corregir, ahí es donde Dios te va a exhortar, ahí es donde Dios te va a decir tantas cosas que te van a permitir tener una claridad y poderte mover, no como tú quieres, sino como realmente Dios lo ha establecido para tu vida. Todos nosotros como papás sabemos decirle a nuestros hijos con qué amistad se tiene que juntar, a qué lugares él puede concurrir, porque sabemos por la experiencia de que hay ciertos lugares o ciertas amistades que lo único que van a hacer con nuestros hijos es dañarnos, confundirnos, ¿ya? O hacerlos contrario a nosotros. Entonces nosotros nos adelantamos y le decimos, no, eso no, esto tampoco. Y una de las cosas, queridos hermanos, que a mí siempre me ha gustado es algo que mis padres tenían conmigo para disciplinarme. Oiga, cuando yo le digo apartarse de los demás, muchas veces es tan bueno, mejor dicho, orar en grupo, o los matrimonios, que puedan tener un tiempo de oración ambos como matrimonios, o como matrimonio, y orar a Dios, y orar al Padre. Oiga, pero el Padre buscará tener intimidad con sus hijos de manera personal. Como te decía, una de las cosas que yo rescato, o una de las muchas cosas que rescato de mis papás, es cuando ellos tenían una forma para disciplinarme. Cuando yo no hacía caso o me habían mandado a hacer algo y yo no lo cumplía, o cuando tenía una cierta hora para llegar a casa y yo me pasaba de la hora, yo a veces escuchaba que uno de los dos por la ventana pegaba el grito y me llamaba por mi nombre. O a veces mi mamá me esperaba en la esquina y ya con la mirada yo sabía que me iba a caer. ¿Y qué hacía? Agarraba calladito y me metía a la casa. Cuando se cerraba la puerta ahí escuchaba el palo, el chicote, de todo. Me garroteaban dentro de la casa, pero mis amigos no se enteraban. Ninguno de ellos sabía que adentro me morían a palos. Después yo todos los días salía por la ventana riéndome como diciendo, no pasó nada. Y Dios
con nosotros, queridos hermanos, Él procura tenernos en la intimidad porque sabe y nosotros sabemos que hay cosas en las cuales nosotros tenemos que ser disciplinados, cosas en que nosotros tenemos que renunciar, cosas o malos hábitos en las cuales nosotros tenemos que dejar. Y creo que a mí no me gustaría que Dios, en delante de todos ustedes, me diga: Elvis, tanto que tú hablas de la palabra de Dios y tú eres un ladrón. Y yo digo: uy, ¿cómo puede ser? El pastor es un ladrón. Escuchamos la voz de Dios. A usted le va a gustar de que aquí tenga una postura como los fariseos, no del religioso, no del espiritual, y de repente ni yo, ninguno de ustedes lo dice, pero se escucha una voz aquí, que sabemos que no es ninguna de nuestras voces, que dice: oye, tú que te haces el espiritual y andas chusmeando todo lo que el barrio hace. ¿Cómo quedaría la persona expuesta? Quedaría en vergüenza, se sentiría mal, y eso puede llevar a que esa persona desaparezca de la iglesia. ¿Por qué? Porque va a decir: cuando yo vaya, va a decir: ahí viene la chusma del barrio. Entonces Dios a veces busca que nosotros nos apartemos para que ahí nos haga: ahora vamos a hablar. Así que tú te haces el vivo, pero yo todo lo sé. Tenés que dejar esto, tenés que dejar aquello. Ya en oportunidades les he contado que yo, creyendo que todo estaba bien, Dios me usaba, orando por otros, pero hasta que un día Dios me dijo: tú también haces esto, tú también murmuras, tú también eres chusma. Me tuve que arrepentir. Una cosa que Osvaldo me diga eso, y que yo sé que no tiene pruebas, y otra cosa que Dios me lo diga. Quiero decir: Señor, muéstrame a ver dónde yo he chusmeado. Queridos hermanos, por eso que nosotros debemos apartarnos de los demás, porque Dios quiere tener una intimidad con cada uno de sus hijos de manera personal. Y si yo tengo que ser exhortado por Dios, prefiero que lo haga a solas, sin que mi esposa esté ahí y escuche. ¿Es así? ¿O a ustedes les gusta que se los exhiban en público? Y a no, mira, es. Creo que no. Oiga, a solas con Dios, la comunicación es más privada. Oiga, ahí yo voy a estar atento a mi vida y voy a poder escuchar lo que Dios me ofrece. Dios tiene muchas maneras de hablar, pero una de las cosas donde Él, o mejor dicho, tiene muchas maneras de hablar, pero una de las cosas que a mí más me gusta que Él me hable es en esa intimidad, cuando estoy solo, cuando estoy tranquilo, cuando estoy escuchando lo que Él tenga que decirme. Hay veces que hay corrección, hay veces que hay palabras de aliento, hay veces que hay palabras donde Él me impulsa, me motiva a creerle. Queridos hermanos, 3, Él sabe lo que necesitamos. No te canses pidiendo algo que Dios sabe que no es primordial para tu necesidad. ¿Cómo es eso? No tengo un ingreso porque no tengo trabajo. Ahí hay una necesidad básica, fundamental. Pero me invitaron a un matrimonio y no tengo pantalón, no tengo camisa, o tengo, pero ya está viejito, pero como a mí me gusta ir a las fiestas estrenando algo nuevo, digo: Señor, yo sé que tú eres el proveedor, yo sé que tú me amas. ¿Para ti qué cosa es un par de zapatos? ¿Para ti qué cosa es una camisa? ¿Para ti qué cosa es un pantalón, unas medias, una truza, o un cinto, una correa? Para ti no es nada, Señor. Yo te pido como mi Padre que tú me proveas, que toques el corazón del ingeniero, de Osvaldo, de Braulio, de Pepe, para que entre ellos me traigan lo que ellos necesitan y pueda ir, Señor, presentar ese matrimonio, porque soy tu hijo y a donde vaya yo tengo que presentar. Qué palabrería le mete el hermanito a Dios. Y Dios de arriba dice: pero tienes para comer. ¿Qué vas a comer mañana? Necesitas un trabajo. Y yo matando: Señor, un pantalón. No importa, ya se acerca la hora, no importa que sea usado. Y cuando mi necesidad primordial es que Dios me dé un trabajo, para que a través de ese trabajo yo pueda tener la provisión y pueda llevar a mi casa. Y a veces somos así. Cuando, Señor, dame un auto, no sabe manejar.
¿Cuántos de nosotros le pedimos cosas al Señor? Y cuando Dios sabe que la necesidad es otra y no es. Oiga, Él sabe lo que necesitamos. No necesitamos convencernos de algo. Él sabe lo que es necesario para nosotros. O sea, yo me puedo pasar todo el tiempo pidiéndole cosas a Dios, cuando a veces yo soy consciente de que eso no es primordial, sino lo otro. Pero lo obvio. Oiga, pedimos y no recibimos. Santiago capítulo 4, verso 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí está la respuesta de muchas oraciones que no han sido respondidas. Primero tenemos que pensar y analizar qué le voy a pedir al Señor, para saber si eso va a venir hacia mi vida. Oiga, Romanos, en el capítulo 8, habla de que el que nos ayuda a pedir conforme al corazón de Dios es el Espíritu Santo. Por eso que siempre les enseño que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Es como cuando yo vengo pidiendo, Señor, o mi papá, digo, voy a pedirle a mi papá una bicicleta, una montañera le voy a pedir. Pero mi hermano, que ha estado con mi papá y que le he escuchado hablar a mi papá, me dice: Elvis, no le pidas la bicicleta a papá, pídele el auto. ¿Por qué el auto? Yo sé lo que te digo, pídele el auto. Yo agarro, voy y digo: papá, necesito movilidad, ¿tendrás la posibilidad de comprarme un auto? Mi papá dice: yo no compré. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, que Él sabe lo que Dios quiere darte. Y muchas veces nosotros vamos de manera equivocada a Dios a pedirle cosas que no son necesarias aún para nosotros. Por eso siempre en su oración pídale al Espíritu Santo que lo guíe. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos y lo que Dios quiere darnos. Queridos hermanos, cuando la oración es contestada, ahí sí lo lindo de lo lindo. Yo quiero saber aquí entre nosotros que alguien haya recibido contestación de su oración. Que levante la mano. Que ha estado orando por algo, por más insignificante que sea, y Dios ha respondido. Levante tu mano, quiero ver. Los que no levantaron su mano, anímense a pedirle al Señor lo que realmente su palabra nos dice que Él nos puede dar. Oigan, es una satisfacción enorme que no la podemos explicar cuando tenemos esta oración contestada. No solamente contestada, sino que la tengo materialmente o físicamente conmigo. Es una alegría, es un sentimiento que no podemos explicarlo con palabras. Cuando hemos estado orando por mucho tiempo por ciertas cosas y de repente las cosas llegaron. Y eso nos llena de fe, porque sabemos que si Dios respondió en algo, Él también puede responder en otras cosas. Oigan, ahí sabremos, o ahí vamos a saber de esa recompensa en público. Su palabra nos dice que Él nos recompensará en público. Mateo 6:6. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta y busca a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre que esté en lo secreto todo lo ve, y Él te recompensará en público. Oiga, cuando tu oración es contestada, ahí es donde viene esa recompensa en público. ¿Por qué? Porque la gente sabrá que Dios está contigo, sin desgloriar. ¿Por qué? Porque va a ver que todo lo que tú le has pedido a Dios, Dios te lo ha concedido. Ya sea lo material, ya sea la conversión de tu familia, ya sea que tu matrimonio estaba para romperse, se hablaba de divorcio, que de otra cosa, pero de repente la gente ve que tú estás de los besos y abrazos con tu esposa o con tu esposo. Cuando ve la gente, se va a dar cuenta, cuando tú orabas por tus hijos que estaban perdidos en sus delitos y pecados, y de repente los van a ver con una línea debajo del brazo, lo van a ver de manera distinta a lo que eran antes, y ahí la gente va a decir: wow, la gente misma va a decir: yo conocí la vida de ese muchacho, yo conocí la vida de ese matrimonio, yo conocí
como ellos eran, pero ahora los veo cambiados. Algo ha pasado. Claro, seguramente Dios está con ellos. Oiga, y la gente sola va a confesar que Dios realmente está contigo, con los tuyos y con tu casa. Y ahí la recompensa será aún más completa y el gozo será aún más completo, porque no solamente Dios sabrá de todo lo que te ha acontecido, porque ha venido de Él, sino que los que no tienen al Señor se van a dar cuenta y van a reconocer que Dios está contigo, y ellos van a querer tener a Dios que tú tienes. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, si Dios lo hizo con Él, conmigo también lo puede hacer. Amén. Amén. Queridos hermanos, como conclusión de mi mensaje, no sabemos exactamente qué decía Jesús en su oración, pero sí qué hacía para ir a orar. Oiga, de presente, se apartaba muy de mañana, sabía qué pedir, y lo más importante de todo, que sabía que se dirigía a Dios, su Padre. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien presente, de que cuando vamos a orar, nosotros vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. No vamos a orar a un extraño, a un ídolo o a un muñeco. Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial, que está más vivo que incluso que nosotros mismos. Por eso su palabra en Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él, que se acerca a Dios, crea que le hay, y Él es el galardonador de los que le buscan. O sea, mira la bendición que hay en buscar a Dios. Dios, por solamente el hecho de buscarlo en oración y por la fe, cree que Dios está ahí en el momento donde tú estás buscándolo. Él te dice: yo te voy a premiar, yo te voy a dar un galardón, yo te voy a dar una recompensa. O sea, que por solamente buscarlo, Dios te dice: te ganaste un galardón, te ganaste una recompensa, te ganaste ese premio. Maravilloso. Queridos hermanos, para cerrar mi mensaje, yo te voy a contar algo que a mí me pasó. Cuando yo empecé el camino del Señor, ya después de haberme reconciliado con Él, como te decía que tenía que orar, pero nadie me enseñó la manera correcta en la cual yo tenía que orar. Y me acuerdo que llegó un libro a mis manos llamado La Ciencia de Oración del hermano Gigi. Y no sé cómo llegó el libro, la cosa que ese libro en un día me lo comí entero. Fui tan seducido por el contenido de ese libro, que era palabra de Dios y experiencia de este hermano, que me llevó a que yo buscara a Dios, porque sabía que en ese lugar de intimidad yo iba a tener esas experiencias y esa recompensa, y mi relación con Él iba a crecer. Antes, cuando no tenía ese quizás interés por orar, donde no había entendido que en ese lugar yo iba a conquistar, iba a ganar mis batallas, oraba, sí oraba. Recuerdo que oraba yo 1 hora todos los jueves, y después los domingos iba a una iglesia a la cual me habían invitado. Pero después mis oraciones eran tipo desayuno. Señor, yo te doy las gracias por este desayuno, bendícelo en el nombre de Jesús, amén. Así era mi oración. Pero cuando yo comencé a leer ese libro y comencé a darme cuenta de lo que había encerrado en lo que es la palabra oración, se produjo un hambre en mí. Y empecé a buscar más del Señor y le decía: Señor, yo quiero aprender a orar. Señor, yo quiero saber más de la oración. Y yo hablaba con mis amigos en aquel momento y hablaba sobre la oración y parecía que hablaba en otro idioma. Y ellos me decían: no hay una ciencia para la oración. La oración te sale del corazón. Y lo que tú sientas decir, eso dices. Pero yo sabía que había algo más. Y ellos me tomaban ya como religioso. Pero algo en mí se había producido, y yo estoy seguro que era el Espíritu Santo que estaba trabajando en mi corazón. Oigan, y en una ocasión me acuerdo que escucho a un pastor por la radio. Y este pastor decía que en sus inicios, un pastor muy conocido en Argentina, en sus inicios, él dice que no sabía cómo dirigirse al Señor. Y un día dice que él agarró una silla y la puso en el lugar donde él oraba. Y él decía que le hablaba a la silla, pero él decía: por la fe yo le ponía esa silla
al Espíritu Santo para que Él venga y se siente y hable conmigo. Y yo le hablaba a la silla y le lloraba, y le lloraba, y le oraba, y le hablaba. Y de repente el vecino que me veía por la ventana diría, uy, este evangélico le comieron la cabeza. Pero a mí no me importaba decir yo hacía eso. Y hasta que un día el Espíritu Santo se manifestó en mi vida. Oiga, cuando yo escuché eso dije, yo lo voy a hacer. Agarré una silla, la mejor silla que tenía en mi casa. Esta silla de plástico es más elegante de la silla que yo le había puesto al Señor porque no tenía más sillas. Le puse la silla. Yo tenía algo de que quería estudiar en el instituto bíblico, pero algo se me hacía un impedimento. Y me acuerdo que cuando puse la silla, me puse de rodillas y agarré la pala de las sillas y dije, Señor, es lo mejor que tengo en esta casa. Si tuviera una silla mejor, yo te la pondría. Es lo mejor que tengo. Señor, yo creo que si te busco, creo que tú estás, Señor, mi oración va a ser efectiva. Y de repente me entraba una sensación de llorar, y de llorar, y de llorar. Oiga, yo recuerdo que puse esta silla de baño y me puse eso. Y le dije al Señor, Señor, yo sé que tú has hablado a otro de esta manera, pero a mí nadie me ha dicho, Señor, cómo tengo que mostrarte, cómo tengo que dirigirme a ti. Así que yo hoy, Señor, creyendo que tú te vas a sentar en esta humilde silla, te pido, Señor, como dice tu palabra, que el cielo es tu trono y la tierra por detrás de tus pies, Señor. Yo no me voy a mover de este lugar hasta que tu presencia venga sobre mi vida. Oiga, empecé a llorar, empecé a llorar, empecé a llorar, y de repente la presencia de Dios descendió sobre la habitación y mi vida cambió para siempre. El Espíritu Santo vino sobre mi vida y en un instante que para mí fue una eternidad, pude saborear la presencia del Espíritu Santo. Pude sentir como si realmente el vestido de mi Señor chocaba con parte de mi cuerpo. No me quería levantar de ese lugar y mi vida cambió. Oiga, empecé yo a conquistar cosas, empecé a alcanzar cosas, empecé a escuchar la voz de Dios. Pero ¿sabes una cosa, querido hermano? Cuando tú dejas ese lugar, porque comienzas a meter actividades, cuando comienzas a darte licencias, o cuando comienzas a ocuparte en otras cosas, oiga, eso se va a notar. Pero no es que tú se aparta de ti, sino tú de dejarlo. Y cuando tú sabes que tienes que volver, te cuesta horrores volver al lugar donde tú te encontrabas con la presencia del Señor. Y eso me ha pasado a mí. A veces me he ocupado del servicio, me he ocupado, como se dice, del servicio del Señor y me he olvidado del Señor del servicio. Y cuando me he dado cuenta, porque nosotros nos damos cuenta cuando la unción del Señor está sobre nosotros, y cuando eso va disminuyendo, queremos correr y tiramos a esa silla, pero nos damos cuenta que nos pesa, que nos cuesta. Y ahí es donde el enemigo toma lugar, y ahí es donde se habla de las cárceles espirituales, donde el diablo enlaza tu alma y la mete presa. Y tú, por más que quieras orar, te cuesta. Por más que quieras leer la Biblia, te cuesta. Por más que quieras ir a la iglesia, te cuesta. Porque tu alma ha sido encarcelada. Pero la Biblia o la palabra de Dios nos dice que la unción del Espíritu Santo está sobre el Señor y lo ha ungido para predicar las buenas nuevas, para poder dar apertura a la cárcel a todo aquel que está cautivo. Querido hermano, si te costaba orar, si te costaba leer la Biblia, si te costaba congregar, oiga, hoy Dios va a abrir esa cárcel espiritual donde tú estás preso y vas a tener libertad y vas a poder correr como el niño corre a los pies de su padre para recibir el consuelo, la protección y la guianza de Él. Así que yo te voy a invitar a que te pongas de pie y puedas orar conmigo. Y esta noche esas cárceles se van a romper. En el nombre de Jesús.